Veremos en este tema, el tema de transformadores, veremos unas nuevas máquinas que funcionan con corriente alterna, únicamente funcionan con corriente alterna. Les llamamos máquinas, pero no son como las máquinas que podéis tener vosotros en la mente, ¿no? Cuando imagináis una máquina, pues pensáis en algo que tiene piezas en movimiento, engranajes, un eje. Pues esta máquina no tiene piezas en movimiento. Tiene simplemente un circuito de entrada y un circuito de salida. Y el elemento o el dispositivo o lo que los une, lo que une el circuito de entrada con el circuito de salida es lo que llamamos un campo magnético. En este caso, este campo magnético sí que se mueve, pero lo que es la constitución de esa máquina, las piezas de las que está formada esa máquina, no tienen movimiento entre ellas. Estas máquinas, estos transformadores, los transformadores son máquinas eléctricas. No, esto no vale, fuera. Los transformadores pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos, es decir, los podemos conectar aquellos transformadores que son para monofásica, podemos conectarlos a una instalación monofásica, y los transformadores que son trifásicos podemos alimentarlos en una instalación trifásica. Vamos a comenzar en este tema con el transformador monofásico. En apartados siguientes veremos también cómo es el transformador trifásico. Pero ahora mismo vamos a ver el transformador monofásico. Para comprender su funcionamiento tenemos que saber cómo está hecho ese transformador monofásico, qué partes lo constituyen y cómo funciona ese transformador monofásico. El transformador monofásico está formado por muy pocos elementos, que los podéis ver aquí en esta figura de aquí. En esta figura de aquí. Bien, veis en primer lugar este elemento de aquí que parece un marco. Realmente es un marco metálico que le llamamos el núcleo magnético. Le llamamos el núcleo magnético, todo esto de aquí, y está fabricado en material ferromagnético, un material que conduzca con facilidad los campos magnéticos. Por otro lado, tenemos, como veis aquí, una bobina que sería esta bobina que vemos aquí. Esta sería lo que se llama la bobina primaria. La bobina primaria. Y por el otro lado tenemos otra bobina enrollada alrededor de este núcleo magnético. Y a esta bobina de aquí se le llama bobina secundaria. Bobina secundaria. En esta imagen que aparece a continuación tenéis una vista en 3D de este transformador. Veis como el aspecto que tiene el núcleo magnético y ambas bobinas. Tecnológicamente la construcción de un transformador, de una máquina como esta, es muy sencillo. Lo único que necesitamos es material ferromagnético, darle esta forma de marco para permitir la circulación del campo magnético, y
las dos bobinas, la primaria y la bobina secundaria.